Hola a todos. Esta píldora formativa se titula Paisajes agrarios, rasgos básicos de su carácter e instrumentos para su preservación, ordenación y gestión. Se persiguen con ella tres objetivos. Lo primero es aportar algunas ideas sobre la consideración de la agricultura como paisaje. En un segundo momento, esbozar los marcos normativos que afectan a estos paisajes para terminar planteando un análisis crítico de las efectividades y limitaciones de esas normas para la preservación y legado de los paisajes agrarios. Para ello voy a estructurar la intervención en tres partes. La primera intenta responder a la pregunta ¿qué son los paisajes agrarios? Y voy a responder a ella centrándome en los rasgos básicos de su carácter. En un segundo momento me voy a ocupar de los modelos territoriales de paisajes agrarios y de las normas que les afectan para terminar esbozando el análisis crítico al que antes me referí. El paisaje está de moda y esa moda ha llegado a los paisajes agrarios. A la izquierda tenemos un cuadro, una pintura, una imagen de Friedrich del siglo XVIII. Se titula Viajeros contemplando un mar de nubes. El viajero está de espaldas a nosotros y de frente al paisaje. Y el paisaje que tiene enfrente, que tiene delante, es un paisaje de dominante natural, casi etéreo, un paisaje sobresaliente. Arriba, a la derecha, tenemos una fotografía muy diferente. Por las mascarillas podemos datarla de posterior a la pandemia, 2020-2021. Los viajeros ya no están mirando al paisaje, están de espaldas a él, se están haciendo como un selfie. Y lo que tienen detrás es un paisaje agrario. Debajo hay dos imágenes de Ribera Sacra que intentan evidenciar el hecho de que no solamente han cambiado los paisajes, sino que también el paisanaje. Cada vez en mayor medida en los paisajes agrarios no solamente encontramos agricultores, como sería la imagen de la izquierda, sino cada vez en mayor grado son visitantes, excursionistas los que se acercan a estos paisajes. Hay muchas causas explicativas de este creciente interés por los paisajes y los paisajes agrarios, razones sociales, económicas, epistemológicas. Yo no me voy a centrar en ellas, pero sí voy a plantear dos constataciones. La primera es que el de paisaje es un concepto amable, holístico, muy del gusto de las sociedades posmodernas, pero también es un concepto complejo, difícil de aprender por las instituciones académicas y gubernamentales que hemos heredado de la modernidad. Esta, además de una constatación, es una hipótesis vertebradora de esta píldora formativa. La segunda constatación es que la consideración de la agricultura como el paisaje y el interés por los paisajes agrarios es relativamente reciente. En el mundo occidental, el paisaje se inicia básicamente o entra de alguna manera a través de la pintura. En el Renacimiento, el barroco con las perspectivas, primero en la parte de la imagen de arriba como fondo de escena de un cuadro y después como ocurre en el cuadro de Friedrich con categorías sustantivas. Se relaciona, ¿no?, el paisaje con lo bello, con paisajes sublimes, sobresalientes, con perspectivas visuales, con el mundo de la contemplación y de la estética. Esta idea de paisaje identificado con espacios bellos y sublimes es la idea que mayoritariamente está todavía entre la ciudadanía. Prueba de ello es la definición que hace de paisaje en sus distintas acepciones. Aquí se recoge la Real Academia Española. El paisaje, según la Real Academia Española, que proyecta la imagen de la sociedad, tiene que ver con observaciones artísticas, con fisonomía, con proyecciones estéticas, con espacios admirables, protegibles, con espacios naturales, con espacios de especial valor ambiental. Quedaros con esta última idea de espacios de especial valor ambiental, porque es cómo se ven los paisajes ahora por parte de la política agraria europea a través de los ecoesquemas. Nos encontramos ante esto que la agricultura no tiene nada que ver con todo esto, se asocia al mundo del trabajo y a la rudeza de este, confrontar las dos imágenes, a la funcionalidad productiva agraria. Es decir, todo ello conlleva que la agricultura es, pese a que ocupa buena parte del territorio o tiene una proyección territorial muy potente,
hasta ahora no ha sido vista como paisaje. El Convenio Europeo del Paisaje del Consejo de Europa del año 2000 implica un cambio de planteamiento con respecto a estas percepciones convencionales. Su definición de paisaje es en cierta medida revolucionaria, o por lo menos supone un cambio. Primero de ello porque se refiere a todos los paisajes, todos los territorios proyectan un paisaje, también los agrarios. Enfatizan la percepción y sobre todo se centra en el carácter. El carácter es algo así, a mí me gusta definirlo como la huella dactilar de cada paisaje, aquello que hace de que cada paisaje sea único e irrepetible, diferente del de al lado. Esta huella dactilar es producto de la simbiosis aparece en esta imagen de la derecha, de unos componentes físicos naturales, unos procesos de representación histórica y unas representaciones y valoraciones sociales. Cada uno de estos componentes pesan de manera diferente dependiendo de cada paisaje y se traduce en atributos también diferenciados. ¿Qué marcaría, a mi entender, el carácter de los paisajes agrarios? En primer lugar, los usos y aprovechamientos. Viñedos, olivares, dehesas, áreas cerealistas proyectan distintas configuraciones visuales y, por tanto, distintas unidades de paisaje. Pero dentro de un mismo uso, las estructuras orográficas e hidrográficas son realmente las que marcan esas diferenciaciones. Aquí a la derecha, a la derecha tenemos distintas imágenes, todas ellas son paisajes de viñedo. El mismo tipo de paisaje proyecta distintas imágenes en función de los rasgos físicos del territorio y de otros condicionantes. La de arriba a la izquierda es un paisaje agrario, los viñedos de la Jeria, en Lanzarote. De alguna manera, en esta diapositiva estamos viendo un uso, el viñedo, pero la diapositiva nos deja ver también los rasgos físicos del territorio, en que esas tierras negruzcas, que nos pone de manifiesto que estamos ante un paisaje volcánico, y incluso vemos el clima. ¿De qué manera? Pues estamos viendo, en primer lugar, las vides, las cepas, son cepas rastreras, esto siempre está asociado a clima seco, y esos pequeñitos muretes de piedra que hacen la función de cortaviento. A la derecha tenemos otro paisaje también del viñedo completamente diferente. Es una imagen del Ciego en La Rioja Alavesa. Allí los afluentes del Ebro, que deben saltar grandes desniveles en cortos recorridos, generan ese tipo de mesetas escalonadas que caracterizan el movimiento de estos paisajes. Abajo a la izquierda también hay paisajes en bancales, en este caso construidos por el hombre, con una presencia importante del viñedo en la Alpujarra almeriense. Y el último, completamente diferente, son las grandes planicies manchegas ocupadas por viñedos. Es decir, los usos y aprovechamientos están mediatizados por las estructuras orográficas e hidrográficas. También pesan otros condicionantes territoriales o que escapan, invisibles, que escapan a la imagen fotográfica, como la estructura de la propiedad, la afección de algún tipo de norma. Los valores culturales que se asocian al paisaje también los connotan y definen su carácter. En la imagen del Ciego de Ávila vemos ahí un poquito el hotel del Marqués de Riscal, del arquitecto Frank Gehry, el mismo que proyectó el Guggenheim de Bilbao. Pero sin duda yo diría que si hay un rasgo básico que define a los paisajes agrarios y que marca su carácter, es la funcionalidad productiva agraria, la actividad agraria. Los paisajes agrarios son paisajes vivos y evolutivos. Surgen de manera espontánea a resultas de las prácticas productivas, no son paisajes fósiles, tampoco responden a un diseño premeditado como parques y
jardines. En ello, la funcionalidad agraria es la que determina la forma. Arriba hay una imagen de una dehesa. La dehesa es resultado del ahuecamiento del bosque mediterráneo primitivo para conseguir o para obtener áreas de pasto. La fisonomía de la dehesa en cuanto a pies de arbolado, densidad de arbolado y también composición arbórea, pero sobre todo densidad de arbolado, está relacionada con el uso. En dehesas forestales, que hoy mayoritariamente son dehesas de alcornoque, interesa tener, como ahí se dibujan, muchos pies arbóreos para, digamos, maximizar la producción de corcho. En dehesas de porcina, básicamente de encina, también interesa, digamos, son dehesas densas, porque lo que interesa es maximizar la producción de bellota. Si tuviéramos enfrente, que no es el caso, una dehesa vacuna u ovina, lo que interesa es, digamos, obtener más áreas de pasto, y los pies de arbolado están mucho más dispersos. Es, ¿no?, un ejemplo de que son las fisonomías las que determinan, la función la que determina la forma de los paisajes agrarios. Esto implica que sin agricultura y sin agricultores no hay paisajes agrarios, con lo que los paisajes agrarios, para persistir, que es lo que estamos tratando, tienen que rentar, no solo, pero también en términos económicos. Permitidme que haga un inciso para señalaros que, acompañando a algunas diapositivas, aparece un recuadro amarillo con una referencia bibliográfica que desarrolla los contenidos de la diapositiva a la que acompaña. La mayor parte, si no todas, las referencias son trabajos nuestros. Me da un poco de reparo, digamos, recurrir solamente a trabajos nuestros para ese desarrollo de las diapositivas. Pero no es el objeto de esta píldora formativa plantear un estado de la cuestión sobre los paisajes agrarios, sino trasladaros una serie de reflexiones que necesariamente tienen que ser reflexiones personales. Bien, ¿qué situaciones tienen hoy los paisajes agrarios y qué normas les afectan? Hasta ahora hemos estado hablando de paisajes agrarios como si de un todo homogéneo se tratara, aunque nos hemos referido a los usos. Pero estos paisajes agrarios son muy diferentes unos de los otros. Podemos categorizar estos paisajes en función de muchos criterios. Uno de ellos sería el propio uso, los tipos de paisajes. Hemos hablado de paisajes cerealistas, de paisajes olivareros. También podríamos datarlos, si se quiere, en función de la época histórica en la que mayoritariamente se gestaron. Paisajes donde las tramas medievales son más potentes, paisajes de la desamortización. Sin embargo, a mí me interesa aquí resaltar distintos modelos territoriales de paisaje condicionados por las estructuras territoriales, es decir, por los tipos de territorio, de manera que vamos a diferenciar entre paisajes periurbanos, paisajes de sierra y tierras altas y paisajes de grandes vegas y campiñas. Los primeros, los paisajes periurbanos, son los paisajes que rodean a nuestras principales ciudades. Son la razón de ser de aquellas ciudades. Fueron durante mucho tiempo sus despensas urbanas, pero luego la ciudad ha crecido a costa de ello. A resultas de este crecimiento, la agricultura, los paisajes agrarios, ocupan pequeños retazos entre expansiones urbanas, vías de comunicación, generando proyecciones estéticas muy desordenadas y banales. En lo que respecta a los usos, a las funciones, ya hemos dicho que las funciones son determinantes. Las funciones de estos paisajes agrarios son básicamente socio-recreativas, no tienen una función de dar de comer a la población que vive en esas grandes ciudades. El segundo modelo serían los paisajes de grandes sierras y campiñas. Fijaros, estoy en cada modelo planteando cuáles son sus rasgos territoriales básicos, cuáles son sus dinámicas y cuáles son sus funciones. Si los anteriores son los paisajes del lleno, estos son los paisajes del vacío. La emigración, el despoblamiento, se ha traducido en deterioro, en abandono, en falta de cuidado y, por tanto, en también deterioro de estos paisajes.
Sin embargo, son paisajes que han estado menos sometidos a las presiones urbanas de otro tipo y responde a las lógicas de las agriculturas tradicionales. La funcionalidad de estos paisajes básicamente hoy son funciones patrimoniales, tanto de patrimonio natural como de patrimonio cultural. Obviamente, básicamente, no únicamente, ningún paisaje tiene una sola función. Por último están los paisajes de grandes vegas y campiñas, que son los paisajes realmente productivos y los que su rol es competir en los mercados internacionales y para ello, para buscarse un nicho de mercado, cada vez en mayor medida apuestan por la diferenciación territorial y la calidad como denominaciones de origen protegida, otras marcas de calidad agroalimentaria. Paisajes muy diferentes, sometidos a dinámicas muy diferentes, pero todos ellos tienen en común la desagrarización, la detracción de la actividad productiva agraria. La caída de la población activa agraria y la desagrarización consiguiente es un proceso que lleva ya tiempo y que en cierta medida parece ser irrevertible. De manera que nos encontramos con lo siguiente: si no hay paisajes agrarios sin agricultores y agricultoras y agricultura, y la agricultura y la población activa agraria va en retroceso, para mantener y legar estos paisajes necesariamente hay que recurrir a las políticas públicas. En este sentido, parafraseando otra vez al Convenio Europeo que insta a los estados que lo suscriban a la protección, ordenación y gestión de los paisajes, podemos estructurar las políticas públicas en esos tipos, políticas públicas tendentes a la protección, ordenación y gestión. Este cuadro ofrece una sinopsis de estas políticas según se refieran a la protección, ordenación o gestión, están en la imagen vertical, y según demanen las normas de distintas escalas, internacionales, nacionales o autonómicas. Las políticas de protección, que son las primeras, que están en color así como un sepia clarito, pesan sobre todo las normas nacionales y autonómicas. La Ley de Patrimonio Natural y la Biodiversidad y la Ley de Patrimonio Histórico Español y sus homólogas autonómicas. Después veremos cómo miran o no miran estas leyes y sus normas a los paisajes agrarios. En ordenación, hablar de ordenación es hablar de ordenación del territorio y competencia, obviamente, de las administraciones autonómicas y cada vez en mayor medida también las administraciones locales, a través del diseño de parques agrarios, de corredores agroecológicos, se han venido ocupando desde básicamente finales del 19, principios del 20, también de ordenar en determinados casos sus paisajes agrarios cercanos. Hablar de gestión y de gestión agraria ineludiblemente es hablar de política agraria europea, y en la política agraria actual es hablar del Plan Estratégico Nacional 2023-2027, aunque también las administraciones locales cada vez en mayor medida en esa iniciativa de ordenación están incorporando la dimensión productiva agraria asociada a demandas ciudadanas de agricultura de proximidad, kilómetro cero. Estas serían las normas que les afectan. Vamos a ir ya planteando el análisis crítico sobre las potencialidades y limitaciones de estas normas para la perpetuación y legado de los paisajes agrarios. Los paisajes agrarios encierran una multiplicidad de valores, valores naturales, valores culturales, valores paisajísticos, valores productivos. Esta multiplicidad de valores condicionan sus dinámicas y sus perspectivas. Las instituciones académicas heredadas de la modernidad, estamos retomando una de las hipótesis de trabajo, sustentadoras de esos valores, no son capaces de captar la complejidad y el hibridismo de los paisajes agrarios, al menos de forma general. Distintas ramas del saber, distintas disciplinas se ocupan de estos paisajes. Yo los analizo desde la geografía, pero también la economía, las ciencias ambientales, el turismo, la arquitectura. Cada uno de ellos se acerca a los paisajes y cada vez se están ocupando más
de los paisajes agrarios, incluso desde la arquitectura. Cada vez hay mayor interés por estos paisajes, se acercan cada uno con sus postulados epistemológicos propios, de forma como un tanto ¿no? autista y de poco compartida. Uno de las principales, uno de los argumentos valorativos más usuales para el análisis de estos paisajes en términos académicos es el proporcionado por la ecología del paisaje. La ecología del paisaje, a través de la traducción, veis abajo una imagen de un paisaje, se descompone en una serie de teselas. A partir del tamaño, de la forma, de las fragmentaciones de estas teselas, pues se crean unos índices que ya su propio nombre indica: índice de riqueza, índice de diversidad, índice de naturalidad, que se asimila el paisaje con lo natural. También vamos a terminar luego por ahí. Pero fijaros, el índice de riqueza está en función de mientras más usos del suelo diferentes, los policultivos se consideran más ricos, y también las microparcelaciones, los campos cerrados, que por ejemplo serían unos paisajes ricos, y desde esta perspectiva los monocultivos, que después también analizaremos, sobre todo los paisajes del olivar, serían paisajes con menor riqueza. Es una forma como se simplifica. Las instituciones gubernamentales, también heredadas de la modernidad, gestoras de estos valores, tampoco son capaces de captar la complejidad y el hibridismo de los paisajes agrarios. A la izquierda tenéis una serie de anagramas de distintas medidas internacionales o instituciones internacionales. La primera es la política agraria europea. La UNESCO también se ocupa de estos paisajes, básicamente a través de dos programas: el programa de la Convención del Patrimonio Mundial Cultural y Natural, o la Convención del Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, o la FAO, que es el anagrama de más abajo, a través de un programa específico surgido en 2002 titulado Sistemas Ingeniosos del Patrimonio Agrícola Mundial. Pero son, obviamente, a la derecha, las instituciones nacionales y autonómicas las que son competentes en estos paisajes. En nuestros organigramas administrativos, además, son dobles. Por una parte están las nacionales y, por otro lado, están las autonómicas. La interlocución internacional compete a las nacionales, pero la gestión particular de los paisajes agrarios son competencia en sus distintas dimensiones de las comunidades autónomas. Si nos fijamos en la parte de abajo, podríamos decir que el análisis normativo de los paisajes agrarios en Andalucía, de las normas y programas que los aceptan, teníamos que transitar para aparece a la derecha la Consejería de Agricultura, la Consejería de Ordenación del Territorio, la Consejería de Cultura, la Consejería de Medio Ambiente, distintas administraciones que raramente, por otra parte, se coordinan. Haciendo una breve sinopsis del abordaje de estos paisajes por los programas gubernamentales, podemos señalar que se ha avanzado mucho en la incorporación de la óptica del paisaje a las políticas públicas, pero que todavía queda mucho camino por hacer y que se detectan importantes limitaciones y disfunciones. A las políticas patrimoniales les cuesta verlo. Desde el patrimonio cultural se recala en sus componentes inmateriales: arquitecturas vernaculares, arquitecturas sin arquitectos, de escaso valor artístico, prácticas e instituciones ancestrales como el Tribunal de las Aguas de Valencia o de Murcia, que aparecen ahí, gastronomía como la dieta mediterránea. Todos ellos son elementos incorporados a la Convención del Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Fijaros, los muros de piedra seca, lo que protegen, que es uno de los elementos de la Convención del Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, son los oficios y las técnicas de construcción de esa piedra seca, pero no necesariamente eso implica que se estén protegiendo los paisajes. La funcionalidad productiva agraria raramente forma parte de las argumentaciones patrimoniales de las instituciones del patrimonio cultural. De ello deriva una suerte de paisajes agrarios sin agricultores.
La diapositiva de abajo refleja el sistema hidráulico surgido o generado en torno a las huertas de Pegalajar. Es un sistema hidráulico, si vemos la fotografía, con unas sierras al fondo, unas sierras calizas que llevan a que se filtre el agua, por una surgencia sale, la escala no permite observarlo en esa especie de laguna que acopia ese agua, y después la laguna estaría arriba de estos bancales. Por la gravedad va cayendo en cada una de las huertas. Estas huertas persistieron en una condición medianamente con cierta integridad hasta la década de los años 90, que a tenor de la apertura de la autovía que lleva a Jaén, que discurre próxima a esta huerta, empezaron a observarse unos procesos de periurbanización que llevó a despertar una inquietud ciudadana, y aparece la Fundación Fuente La Reja, que no siguen grandes esfuerzos y con un proceso de patrimonialización en aquel momento anacrónico de abajo arriba por parte de la sociedad civil, consiguieron inscribir esta huerta en el Catálogo General de Patrimonio Histórico de Andalucía en 2001 como lugar de interés etnográfico. Transcurrido un tiempo, pues se ha conseguido parte de lo que se pretendía. Las huertas no se han periurbanizado, pero desde la lógica del patrimonio cultural no se puede atender al hecho de la pérdida de valor económico de la agricultura y la desaparición de agricultores. De manera que en la imagen de abajo a la derecha vemos cómo están las huertas ahora mismo, los bancales se han caído, se han derruido, y es un ejemplo de que sin agricultura, aunque haya una figura de protección, y sin agricultores raramente se mantienen estos paisajes. Desde la ordenación del territorio, la agricultura se entiende como extensión o como superficie objeto de ordenación, como dotación o espacios libres públicos, como redes y conectores agroecológicos. La gestión productiva agraria tampoco forma parte de las perspectivas paisajísticas, con lo que se incurre nuevamente en esta suerte de paisajes agrarios sin agricultores. Sin embargo, se están operando importantes avances, sobre todo en las áreas periurbanas, incorporando, como señalaba antes, la dimensión productiva agraria a la ordenación de estos ámbitos en parques agrarios, sobre todo movido por nuevas demandas ciudadanas de agriculturas más sostenibles, agriculturas de proximidad, circuitos cortos, redes alimentarias alternativas. Aquí se está avanzando un poco. En lo que respecta a la política agraria europea, los avances en la incorporación del paisaje han sido importantes. De un escenario inicial de agricultura son paisajes, si las políticas patrimoniales y de ordenación dibujan un escenario de paisajes sin agricultores, aquí en la PAC inicial, en buena parte también todavía en la actual, se dibuja un escenario de agricultura sin paisaje. Sin embargo, el paisaje se ha ido abriendo paso en el organigrama administrativo, primero de forma tímida, si vemos el primer recuadro, a través de las políticas de estructura, hoy incluidas en el denominado segundo pilar, como retirada de tierras, reforestaciones de superficies agrarias. En 1992, el recuadro del medio, después de la reforma Macharri, el paisaje se incorpora a la PAC, identificado en cierta medida con la dimensión ambiental de este. Las medidas agroambientales serían un ejemplo. Del año 2000 para acá se consolida la dimensión ambiental y el paisaje se proyecta a través de esta dimensión en la reforma intermedia, por ejemplo, en la condicionalidad de las ayudas, y en los últimos años ha ido ganando paso el discurso de la multifuncionalidad, que viene, digamos, a reconocer que la agricultura, además de proveer de alimentos y materias primas, proporciona a la sociedad bienes públicos no valorados a precios de mercado. Entre ellos están los paisajes, aunque
se relaciona estos bienes públicos sobre todo con, digamos, la contribución a la biodiversidad, la mitigación del cambio climático, son los aspectos que más se están considerando. Un documento básico es el Pacto Verde Europeo y sus estrategias de la granja a la mesa y la biodiversidad, que, digamos, ha servido de inspiración a la última reforma de la política agraria europea y que se traduce, entre otros mecanismos, en los denominados ecoesquemas. El plan estratégico, la política agraria europea, para implementarse, requiere actualmente el diseño por los estados de planes estratégicos. El plan estratégico español contempla 10 objetivos. La agricultura se integra, en este que aparece el recuadro amarillo, en el objetivo 6, que se denomina conservar el paisaje y la biodiversidad. Con ello, con los títulos se plantea, digamos, las medidas son, se intenta potenciar la biodiversidad natural, la Red Natura 2000, espacios naturales protegidos, abajo los sistemas agrarios de alto valor natural. En resumidas cuentas, es esta una incorporación parcial y sesgada. Se asimila paisaje con medio ambiente y este se concreta en sistemas agrarios de alto valor natural, que no son necesariamente paisaje, y en componentes aislados del paisaje. Esto es lo que contemplan los ecoesquemas actuales. Pequeños retazos de vegetación natural, bancales, lindes parcelarias, muretes y construcciones tradicionales de piedra, linderos y manchas de vegetación, ejemplares arbóreos monumentales. No se ve la totalidad paisajística de la agricultura en el sentido que propugna el Convenio Europeo del Paisaje. La identificación, vamos terminando, de los paisajes agrarios con los presupuestos de la ecología y de la agroecología, mayoritariamente inmersos en la plaga actual, conlleva menos valoraciones, antes lo señalamos, pero también algunas contradicciones. Aquí aparece un paisaje, los paisajes del olivar, que es, el olivo es un sistema agrario de alto valor natural, pero no todos los olivos tradicionales, obviamente los hiperextensivos actuales no son. Pero yo traigo aquí esta diapositiva para reflejar o poneros en evidencia que en un mismo paisaje no necesariamente concurren valores culturales, ambientales y paisajísticos. Hay veces que sí, hay veces que no, con lo que esas asimilaciones, digamos, plantean problemas. Quiero ejemplificarlo a través de la candidatura a la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, seleccionada por el Instituto de Patrimonio Histórico Español para elevar ante UNESCO en 2024 los paisajes culturales o los paisajes del olivar en Andalucía, historia milenaria de un mar de olivos. Cada año cada estado puede elevar a UNESCO una sola candidatura y hay una lucha feroz, diría yo, por las distintas autonomías, las distintas ciudades, los distintos territorios para formar parte de esta lista de UNESCO, que es donde está, por ejemplo, el Archivo de India, Catedral y Alcázar, ¿no? La lista de Patrimonio Mundial, que supone, ¿no?, como un marchamo de prestigio y una etiqueta turística mayoritariamente en los mercados internacionales. Esta candidatura, los paisajes del olivar en Andalucía, es una candidatura compleja, integrada, que intenta contar la historia del olivar en Andalucía a través de 10 ámbitos repartidos en el mapa de arriba de forma dispersa en el territorio. Yo la traigo aquí a colación, podríamos analizarla, ¿no? Pero yo quiero la traigo aquí a colación para poner en evidencia que los valores ambientales y patrimoniales, culturales y paisajísticos no siempre coexisten. Qué duda cabe que el olivar forma parte de la cultura y de la historia de Andalucía, que tiene un valor patrimonial inconmensurable. También tienen un valor paisajístico por la infraestructura del territorio, por, digamos, las campiñas altas, la imagen de la fotografía que ilustra la candidatura, pero sin embargo tiene importantes problemas ambientales en algunos olivares. El mapa de abajo es la extensión de la superficie olivarera, que ocupan bastantes hectáreas en Andalucía, unas 300.000 hectáreas si no recuerdo mal.
En rojo están los olivares de secano y cada vez en mayor medida los verdes son los de regadío. Pero mirad los mapas de la derecha. El de arriba es un mapa de concentración de nitrato en aguas subterráneas y el de abajo es un mapa de porcentaje de superficie agrícola con erosión alta con respecto a la superficie municipal. Vemos cómo la mancha del olivar en Andalucía se corresponde con espacios con problemas de erosión y con problemas de contaminación, básicamente a partir con lo que, digamos, ese maridaje, buen paisaje y valores ambientales, vemos que no siempre responde. La de la derecha es una fotografía, un extracto de prensa de hace poco más de un mes que dice: la candidatura del paisaje del olivar de Andalucía como Patrimonio Mundial de la UNESCO se tambalea. Es decir, llegar ahí es como un ejercicio ímprobo y además se ha tenido que pasar. ¿Por qué se tambalea? Porque dos asociaciones agrarias, básicamente ASAJA y COAC, empezaron a ver que no les cuadraba la candidatura. Y les voy a decir lo que no les cuadraba. Lo que no les cuadraba es que, entre otros muchos requisitos para plantear una candidatura en UNESCO, hay que presentar un plan de gestión que garantiza que los valores del bien que se pretenden reconocer están protegidos por la normativa española. Obviamente nosotros tenemos un plan estratégico del olivar, pero el plan estratégico del olivar no es un plan estratégico patrimonial, ¿no? Con lo que se pensó que era una buena estrategia declarar algunas explotaciones agrarias de los ámbitos incluidos en la candidatura como bien de interés cultural. Esto ha sido entendido por las asociaciones agrarias como una cortapisa para el desarrollo de su actividad y de ahí venía. Afortunadamente se ha conseguido salvar, o por lo menos la situación, veremos hasta dónde se ha salvado, pero pone de manifiesto, yo tengo serias dudas, que desde la Administración Cultural, tutelando, que es como se denomina la tutela patrimonial desde la Consejería de Cultura, digamos, se preserve y se legue un paisaje agrario. De todas formas, esto sería el objeto de otra píldora formativa. Bueno, a modo de conclusión, las instituciones, y esto vengo repitiéndolo machaconamente, académicas y gubernamentales heredadas de la modernidad no logran captar con sus miradas fragmentarias la complejidad, el hibridismo y el carácter vivo y funcional de los paisajes agrarios. Las contradicciones, disfunciones y oportunidades perdidas resultantes de lo anterior impelen a la búsqueda de soluciones. Estas no son fáciles de encontrar, requieren altura de miras y propuestas innovadoras, superadoras de esos encorsetamientos a los que nos hemos venido refiriendo. También precisan de la concertación y de la gobernanza. Algunas administraciones locales están consiguiendo avanzar en este camino de la concertación y de la gobernanza, que es dificilísimo, precisamente en espacios periurbanos con paisajes agrarios residuales, desordenados, banalizados y a través de figuras y conceptos, parques agrarios, agricultura de proximidad, redes alimentarias alternativas, todavía poco institucionalizado y quizás por ello más flexible. Se requieren estudios y experiencias que extrapolen esos planteamientos a otros paisajes agrarios con otros valores mayores y además con otras tensiones y amenazas como los paisajes de montaña y tierras altas y los paisajes de llanura aluviales. Con esto termino.